Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. Este contenido es traído a ti gracias a Capital.com. Trade Smart. ¿Qué tal amigos de México Financiero? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo Pepe en la Bolsa. Estamos aquí con Juan Carlos Trader y vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver cuando ustedes operan, ¿usan análisis técnico o análisis fundamental? Porque hay un gran debate entre los traders de cuál es mejor. ¿No es así, Juan Carlos? Sí, la verdad es que yo creo que ese es un debate que ha prevalecido desde que ambos fueron creados, ambos tipos de análisis. Y siempre existe uno es mejor que el otro, yo lo hago con técnico y me sale mejor, yo lo hago con fundamental y me sale mejor. Pues hoy vamos a abordar 3 puntos en específico, mi Pepe. Vamos a abordar para qué nos sirve cada uno, cuál es mejor y cómo podemos usarlo en su conjunto. A lo mejor ya les estoy spoileando un poquito, pero la verdad es que va a estar bien interesante el tema de hoy. Y mi Pepe, yo creo que, ¿cómo ves si comenzamos con para qué nos sirve? Porque yo creo que ese es el punto medular, realmente cómo lo utilizo. Perfecto, me parece bien. ¿Qué te parece si nos arrancamos con el análisis técnico, que eres tú el experto? Venga, pues vamos a verlo de manera bien sencilla. La verdad es que el análisis técnico es el análisis de los gráficos. Seguramente han visto que algunos traders basan su operativa en poner un gráfico del activo que les gusta o del activo que operan, y sobre eso van añadiendo algunos indicadores y algunos osciladores, como pueden ser, o como los que hemos platicado en estas cápsulas, medias móviles, van formando los análisis de soportes y resistencias, índice de fuerza relativa, MACD. La verdad es que tenemos miles de indicadores y osciladores que podemos utilizar. ¿Para qué nos sirven? Obviamente todo este gráfico y los indicadores se van formando a partir de los precios que se van dando en el mercado. Nosotros podemos ir definiendo pues en qué horizonte queremos verlo. ¿A qué me refiero? En qué ventana temporal. Hay traders que les gusta ver las gráficas de 3 minutos, de un día, de un mes, y también dentro de esa gráfica podemos subdividir en periodos, ¿no? Que mucha gente puede ocupar velas, en este caso ocuparlas de 1 minuto, de 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Ahí depende mucho cómo vayamos nosotros sensibilizándonos con el activo y sensibilizándonos con lo que hace. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen más volatilidad o mayor rapidez y debemos de ir aprendiendo. Es como cualquier cosa en la vida. Es como, por ejemplo, podríamos hablar de un automóvil, ¿no, mi Pepe? Sí, o sea, obviamente, cuando yo aprendo a manejar, pues a lo mejor aprendí, por decir algo, en un Chevy. Y eso no significa que todos los autos se manejen como el Chevy, ¿no? Tengo las nociones, sé cómo puede funcionar, obviamente lo básico, ¿no? Acelero, freno, palanca de velocidades y volante, seteo mis espejos, el retrovisor, llantas a buena presión y vámonos de viaje, ¿no? Pero ya en las particularidades no es lo mismo la sensibilidad del acelerador de un Chevy que la sensibilidad del acelerador a lo mejor de un Tesla, ¿no? En modo launch control, que es que sale como si nos estuviera persiguiendo el del banco, ¿verdad? Entonces, justamente ahí radica la diferencia del análisis técnico, ¿no? Tenemos muchas herramientas, pero todas las herramientas las vamos a estar poniendo en nuestro gráfico de tal manera que nos sirva para la toma de decisiones. ¿Qué buscamos? Que nos identifique tendencias, que nos identifique movimientos o cansancio en los movimientos, porque algo que sí les tengo que decir es que el análisis técnico no predice el futuro. ¿Por qué? Pues tan fácil, porque se basa en datos pasados. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que buscar continuaciones o rupturas en las tendencias para poder generar nuestras operaciones, ¿vale? Eso es como de manera general podremos ocupar el análisis técnico. Ahora, mi Pepe, ¿cómo ves si tú nos cuentas un poquito de fundamental? Perfecto, vamos a hablar un poquito de fundamental. El análisis fundamental es ahora sí que meternos a los datos duros. ¿Para qué? Para conocer el valor intrínseco de eso que estamos
evaluando, ¿no? De ese activo que queremos operar. Es un poco más tardado porque en el análisis técnico muchas herramientas te ayudan a hacerlo inmediato. En el fundamental tú te tienes que meter a la parte, digamos, podría ser contable, a la parte de los datos económicos. Ya sé que quieres operar, estás operando divisas, puedes meter fundamental metiéndote a los datos quizá de crecimiento, tasas de interés. En el caso de quieres operar equity, pues te puedes meter al valor contable a los libros contables de la empresa. Entonces, la cuestión con el análisis fundamental es meterte a los datos duros para después, a partir de ahí, tú te consigas una valuación de cuánto realmente crees o consideras que ese activo es lo que vale y entonces tú tienes que buscar una diferencia con su precio en el mercado para entonces ya saber cuándo sí consideras que deberías entrar y cuándo consideras que está muy caro, ¿no? O cuándo está barato para aprovecharlo. Entonces es justo encontrar esas diferencias de precio para poder aprovecharlas. Este contenido es traído a ti gracias a Capital.com. Trade Smart. Es un tanto tardado y como desventaja podría decir que te tienes que meter mucho en cierto activo. Sí, es casi como te tienes que meter al activo, te tienes que meter a estudiarlo y no es tanto como que puedas usar, ya tienes un análisis fundamental de una empresa, pues lo vas a ocupar para otro porque pues precisamente son sus libros, ¿no? O incluso si quieres operar una divisa, tienes que checar las tasas de interés, la situación de crecimiento económico, el contexto geopolítico, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy diferente cómo se utiliza el análisis técnico que el análisis fundamental y eso es también lo que queremos ver, porque justo ahora vamos a ver cuál es mejor. Exacto, y yo creo que aportando a eso, mi Pepe, algo que tiene el análisis fundamental es que podremos hablar que es de mayor plazo, ¿no? Porque la actualización de datos en el técnico es como van ocurriendo, como decías, más rápido, más instantáneo. Y la actualización de datos en el fundamental podríamos hablar a lo mejor en equity, pues trimestral con los reportes, ¿no? Incluso si lo combinamos con análisis económico, pues también trimestral con las cifras de crecimiento económico, sí. Por muy rápido, pues la inflación que tenemos quincenal, el IGAE que tenemos mensual, pero con datos relativamente rezagados, ¿no? Sí. Porque hablamos de hace algunos meses. Por ende, pues hablamos de tanto más largo plazo hacia atrás, como más largo plazo en la visión de nuestra inversión o trading, ¿va? Y pues vamos justamente con cuál es mejor. Y yo creo que aquí los dos tenemos la misma opinión y te dejo decirla a ti, porque yo sé que es una lucha constante en los mercados, entre los traders, incluso traders más novatos, porque los traders ya experimentados ya lo saben y lo tienen muy, muy claro y muy delineado. Pero los novatos, cuando vamos empezando, es como, seguramente si a ustedes les gusta, por ejemplo, el ciclismo, ¿no? Es el debate clásico. ¿Qué es mejor, ciclismo de ruta o ciclismo de montaña? Y ahí se tiran unos contra otros. Aquí es lo mismo, así que vamos, te cedo la respuesta, mi Pepe. Sí, es como yo te podría decir, ¿no? El decir, ¿quién es mejor, Messi o Ronaldo? Pues al final son diferentes cosas, ¿no? O sea, cada quien tiene cada uno tiene sus ventajas, pero yo creo que compartimos esa opinión que ninguno de los dos es mejor. Los dos son muy buenos y los dos se ocupan en ciertos momentos y con diferentes intereses, por así decirlo. Si tú quieres, no sé, buscar un análisis más inmediato y aplicado para diferentes activos, me refiero a que si tú quieres nada más hacer una entrada rápida, quizá intradía, pues no te vas a meter al análisis fundamental para meter pues el valor intrínseco del activo, porque muchas veces esas diferencias para ajustarse el precio al valor intrínseco tarda meses, como dice Juan Carlos, o a veces ni siquiera sucede, ¿no? Por muchos motivos. Entonces, si tú quieres hacer una operación intradía, pues lo mejor va a ser el análisis técnico, y si tú quieres buscar una inversión más de largo plazo, pues lo que tienes que hacer es análisis fundamental, y quizá puedes meter un poco con swing. Si quieres hacer swing, podría servirte un poco el fundamental, pero ni así estoy casi seguro que lo mejor serían esos casos técnicos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sin duda, yo creo que para cuestiones de corto plazo, técnico 100%, porque al final, vamos a poner el ejemplo. Si yo hoy hago el análisis de una empresa, ¿no? Y digo, ok, de acuerdo a mi análisis, estoy viendo los múltiplos, veo sus estados financieros, me dice que es compra.
y mañana vuelvo a entrar, mañana va a volverme a decir que es compra porque realmente el mercado no ha variado tanto y la empresa no ha publicado datos nuevos. Entonces, por eso no lo ocupamos en el corto plazo. Pero, a diferencia, el análisis fundamental, cuando nosotros invertimos más a largo plazo, el análisis fundamental nos da muy buena idea de la estructura completa y ahí podemos combinar con análisis técnico de más largo plazo, porque así como decíamos de decisiones instantáneas, de gráficos de un día con velas de 3 minutos, podemos hacer gráficos de un año con velas diarias. Entonces ya ampliamos un poquito, tropicalizamos a un poco de mayor plazo nuestro análisis y justamente es como lo usamos en conjunto, ¿no? Este contenido es traído a ti gracias a Capital.com. Trade Smart. Así es, y justo aquí, así como decíamos que el fundamental tiene sus limitaciones, digamos, para la parte de operaciones de corto plazo, el análisis técnico también tiene sus limitaciones para operaciones de largo plazo. ¿Por qué? Porque aunque tú vayas siguiendo bien tu tendencia, por así decirlo, en el precio de las acciones, un reporte trimestral te puede mover todo el panorama. Si la empresa reportó mucho peor de lo que se esperaba o mucho mejor, te cambia todo el panorama y el gráfico puede saltar de una manera en la que pues quizá no te lo venía esperando y el gráfico ni siquiera te indicaba que eso podía pasar, ¿no? Se rompen los soportes o se puede romper una resistencia de una manera que tú no pensabas que pudiera hacerlo por un reporte trimestral. Exacto, que sea un catalizador de cambio de tendencia, que eso suele pasar mucho cuando la gente opera reportes trimestrales y eso lo van a ver, seguramente lo van a ver en una siguiente cápsula, porque vamos a platicar de operar encabezados y operar noticias y operar los reportes trimestrales, pero justo como decías, mi Pepe, o sea, ambos tienen fortalezas, ambos tienen debilidades, áreas de oportunidad. Si lo usamos en conjunto, dependiendo de nuestros objetivos, podemos tener muy, muy buenos resultados. Al final del día, todas las decisiones las tenemos que pasar por data, ¿no? Ver la parte estadística, ver los datos realmente, no operar por corazonadas. Porque yo creo que ahí sí lo que también coincidimos, ¿no? O sea, ambos son excelentes. Lo que sí no hay que hacer es operar justamente con base en corazonadas. Entonces, pues vayan definiendo cuál es su estilo, cuál es su plazo de inversión o de trading. No necesariamente tienen que ser traders. Yo siempre les digo, a lo mejor si por nuestras propias ocupaciones no tenemos el tiempo de estar entrando y saliendo en el mercado, vámonos más direccionales. Busquemos valor en empresas, busquemos valor a lo mejor en materias primas y nos podemos hacer un portafolio que tengamos que estar revisando cada 6 meses, cada 8 meses, 3 meses, que no nos quite el sueño y que nos permita enfocarnos en lo que nos deja lana. Porque hoy en día a lo mejor muchos de ustedes ya tienen un trabajo, tienen un negocio y entonces tenemos que enfocarnos en eso que nos deja lana y que el trading o que nuestras inversiones hagan que nuestro dinero trabaje sin que lo tengamos que ver necesariamente todo el día. Sí, porque también, o sea, como dices, hay personas que quieren hacer crecer su dinero, ¿no? Una persona, digo, era muy claro antes el caso del abogado, el caso del médico, que son personas muy ocupadas, pero que tienen un flujo de interesante de efectivo, ¿no? Entonces, de pagos. Entonces, si ellos quieren hacer crecer su dinero, no se van a estar metiendo a operar diario, porque pues muchas veces sus ocupaciones no los dejan, pero pueden intentar hacerlo pues a más largo plazo. Ahora, las personas que pues nos gusta hacer las dos cosas, pues también tenemos que manejar tanto el técnico como el fundamental. Entonces, hay que saber cómo usarlos en conjunto. Yo creo que eso es lo importante, o sea, no cerrarnos, seguir aprendiendo porque el mercado es constante aprendizaje y pues ya tienen la respuesta, análisis técnico contra análisis fundamental. Yo les diría, depende mucho de su operativa, pero ambos son una excelente alternativa para hacer crecer nuestro dinero. Pues mi Pepe, fue información muy concreta por el día de hoy, pero pues hay que dejar que la digieran.
Y pues muchas gracias a todos los que nos ven en Spotify, en YouTube, en nuestro website, en las redes sociales. Si esto les apareció por un short, la verdad es que hacemos este contenido para que ustedes aprendan. Queremos agradecer a Capital.com, que es el sponsor de esta cápsula. Y vayan a darse una vuelta por ahí, conocer las herramientas que ofrecen. La verdad es que tienen un montón de activos, tienen un montón de alternativas y mercados en donde operar. Dense una vuelta, la verdad es que creo que vale la pena conocer muchas alternativas en este mercado. Síganos. Así es, y síganos. Nos vemos en la próxima cápsula de México Financiero Podcast con su sección Trading en la Mira. Bien. Quedó muy bien. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.